Buenos días. En este video explicaré el contenido operaciones básicas en Excel. Para dar una pequeña demostración he puesto acá un ejemplo de suma donde nosotros podemos realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Decíamos que Excel es una hoja electrónica, ¿verdad?, que nos permite realizar cálculos matemáticos desde los más sencillos hasta los más complejos. Entonces, en este caso yo voy a explicar un proceso matemático sencillo. Para eso nosotros utilizamos los operadores matemáticos o aritméticos. ¿Pero qué son los operadores? Los operadores especifican el tipo de cálculo que deseamos realizar en los elementos de una fórmula, como suma, resta, multiplicación o división. Ahora, ¿qué es un operador matemático o aritmético? Para realizar operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación, o bien para combinar números y generar resultados numéricos. Vamos ahora a conocer los operadores aritméticos y son estos que tenemos acá. Los operadores aritméticos es la suma, representado por su simbología, signo más. Luego tenemos el menos, representado según su simbología menos. El asterisco, que es representado por medio de la multiplicación, que es la simbología que Excel utiliza. En el caso de la división, la simbología que utiliza es esta barra que se llama slash y los porcentajes, ¿verdad? Luego tenemos el acento circunflejo, que es para la exponenciación. Ahora vamos a explicar un ejemplo de la suma. ¿Cómo nosotros podemos calcular en Excel una suma? Siempre que vamos a realizar una operación aritmética en el programa de Excel es necesario escribir el signo igual. Es lo contrario que se hace en la calculadora, ¿verdad?, que nosotros normalmente utilizamos. Primero escribimos las cantidades y luego, ¿verdad?, al final, para que nos dé el resultado, escribimos el signo igual. En este caso es lo contrario. Primero se escribe el signo igual para darle a conocer al programa de Excel que vamos a efectuar ya sea una fórmula o una función o un cálculo matemático. En este caso nosotros podemos observar que las cantidades que quiero sumar es 25 más 20. Nosotros lo podemos hacer de varias formas. La primera es que tenemos que observar en qué fila, en qué columna está la cantidad. Si nosotros observamos, está en la columna C, está en la fila 8, la cantidad de 25. En este caso, la cantidad de 20 que queremos sumarle está en la columna D, siempre en la misma fila 8. Entonces vamos ahora a escribir el signo igual y vamos a escribir la fórmula. Decíamos que está en la columna C8 y luego escribimos el signo más, que es el operador matemático o aritmético. Luego sabemos que el número 20 está en la columna D, siempre en la fila número 8. Si ustedes observan ahí, a través de cuadros nos marca o nos identifica cuáles son las cantidades que vamos a operar. Para que nos devuelva el resultado de esta operación, solo presionamos la tecla Enter y ahí nos da el resultado. Otra forma que nosotros podemos hacerlo es de la siguiente forma. Voy a borrar las cantidades acá, el resultado, voy a escribir el signo igual,
luego hacer clic sobre la cantidad y él automáticamente, en vez de escribir las celdas donde están ubicadas las cantidades, él automáticamente las agrega. Luego solamente escribo el signo más y luego selecciono la segunda cantidad que deseo sumar. Luego presiono enter y ahí me da el resultado. Si nosotros observamos, en este caso estamos haciendo una suma en forma de fila. Acá tenemos una suma en forma de columna. Si ustedes observan, cuando es una suma en fila, lo que cambia es la columna y lo que se mantiene es la fila. En este caso vamos a utilizar una suma de columna. Siempre escribimos el signo igual, hago clic en la cantidad que deseo sumar, me aparece la cantidad y luego el operador matemático, ¿verdad?, de la suma. Luego selecciono la otra y si ustedes observan acá, cuando es una suma de columna, podemos observar que lo que hace es ubicar siempre la misma columna, porque están en la misma columna H. Lo que va a cambiar es la fila 8 y fila 9. Presionamos enter y ahí nos da el resultado, ¿verdad? Ahora vamos a realizar sumas de filas y columnas. En este caso vamos a sumar 27 más 56. 27 más 56. Recordemos, ¿verdad?, que siempre debemos de escribir el signo igual, la cantidad, la primera cantidad que se va a sumar, luego el operador y posteriormente la segunda cantidad y presionamos enter. Ahora aquí podemos hacer una serie de rellenos. Podemos, en este cuadrito, si ustedes lo observan acá, en esta parte de acá aparece un cuadro. Ese se utiliza para hacer una serie de rellenos. Presionamos hacia abajo y él automáticamente, si nosotros observamos, agrega, ¿verdad?, la fórmula, hace como una copia de esa fórmula y él de forma automática va haciendo los cambios, ¿verdad? Para observar las fórmulas presionamos F2 y nosotros podemos observar cuál es la fórmula que se ha utilizado para realizar ese cálculo. Lo mismo en la siguiente. Acá podemos realizar también, tenemos otro ejemplo. Ese es una suma de columnas, de filas, perdón, y este también vamos a hacerlo de filas. Acá nosotros podemos escribir siempre el signo igual, luego la primera cantidad, luego el operador, más, luego la siguiente, y como esa es la última, vamos a presionar enter. Si nosotros observamos, acá nos aparece la cantidad, pero en la barra de fórmula aquí nos aparece la fórmula con cual ha sido calculada ese resultado, ¿verdad? Acá nos aparece el resultado y acá nos aparece la fórmula. Ahora, eso es un ejemplo de suma. Para la resta vamos a utilizar, vamos a poner resta. Todo lo que hacemos aquí siempre, signo igual, el signo igual, y luego posteriormente escribimos la fórmula o
seleccionamos las cantidades. Luego ya no vamos a utilizar el operador de la suma, sino que el operador de la resta. Y de esa forma ahí nos da el resultado. Si nosotros observamos también acá, podemos, al cambiar las cantidades, él automáticamente va a hacer el cambio. Miren, ponemos 100 acá y le resta 20, queda 80. Si yo le cambio aquí, queda 66. Y lo mismo acá, ¿verdad? En este ejemplo siempre él escribe el signo igual, signo menos, perdón, y ahí tenemos. Acá aparece menos 20 porque sabemos que el número mayor es positivo. Y como lo estamos restando, que el número menor se lo va a restar al mayor, por eso queda de forma negativa según la ley de los signos. En este caso también podemos hacerlo de la siguiente forma. Otra vez igual, seleccionamos la columna, signo menos y luego enter. Luego utilizamos el relleno y de esa forma él lo ha cambiado. Y en esta parte de acá lo mismo también, igual, seleccionamos las cantidades, escribimos el signo menos y luego presionamos enter. Y ahí nos da el resultado. Este es un ejemplo de resta. Ahora un ejemplo de multiplicación. Acá vamos a utilizar para multiplicar el operador, ¿se acuerdan? Que es el asterisco, ¿verdad? Escribimos el signo igual, seleccionamos las cantidades, luego el signo de multiplicación, el operador, y luego la siguiente cantidad. Ahí tenemos el resultado. Esta parte de acá también igual, el operador de multiplicación, y ahí nos da el resultado. Luego nosotros tenemos acá, vamos a borrarlo, igual, seleccionamos la cantidad y luego escribimos el signo de multiplicación. Luego aplicamos el relleno y de esa forma aparece, ¿verdad? En esta clase podemos hacerlo también otra vez igual, por luego la siguiente celda, luego la siguiente y luego la última, y ahí está el resultado, ¿verdad? Ahí tenemos el resultado. Ahora vamos a un ejemplo de división. Aquí escribimos igual, seleccionamos la celda, luego la barra slash que es que representa la división, y de esa forma ahí nos da el resultado, ¿verdad? Lo mismo en esta parte de acá, igual, escribimos
nos aparece. De esa forma les he explicado las operaciones básicas que nosotros podemos realizar. Ahora, estas operaciones básicas nosotros podemos aplicarle diferentes tipos de formato. Vamos a pasarlo a la suma, porque no lo quiero utilizar así con decimales por la división, ¿verdad? Vamos a escribir igual, perdón. Seleccionamos la celda, luego el signo más, y luego la segunda celda. Luego aplicamos el relleno. La parte de acá también. Esto solo estoy volviendo a hacer así para que ustedes observen la aplicación de los formatos que voy a explicar en este momento. Otra forma que también podíamos sumar es a través del icono de suma, ¿verdad? O también con una función que ya está definida por el programa. En este caso la función se llama suma, se escribe igual suma, se abre paréntesis y luego se selecciona los rangos. Esa es una forma más práctica o más rápida para realizarlo. Y ahí aparece el resultado. Esa es otra forma de que nosotros podemos hacerlo. O podemos utilizar acá el icono de suma. Nos ubicamos en la última celda, hacemos clic ahí y aparece solo la función y presionamos Enter. Ese es otro de los métodos que podemos hacer, ¿verdad? Entonces les mencionaba que tenemos diferentes tipos de formatos que nosotros podemos aplicar a las cantidades. ¿Qué es un formato de número en Excel? Es el proceso a través del cual podemos cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Por ejemplo, acá tenemos el formato general, pero este formato general nosotros lo podemos pasar a número, que le agrega los decimales, o podemos pasarlo a moneda. Si nosotros observamos, ahí aparece cuando son cantidades monetarias, se utiliza, ¿verdad?, el formato de moneda. Quiere decir que todas las cantidades que nosotros digitemos van a aparecer de un solo con el símbolo de moneda, que en este caso en nuestro país es el signo de dólar, y ya aparece con los decimales también. Por ejemplo, si queremos aplicar formato de moneda a estas cantidades, lo seleccionamos y luego nos vamos a moneda. Automáticamente ahí le aplica el formato de moneda a esas cantidades. Esto es para que nosotros no lo digitemos de forma manual, porque yo puedo hacerlo presionando Shift en mi teclado y utilizando el signo de moneda que está en el número 4, ¿verdad? Porque no se digita de forma manual, porque cuando nosotros vamos a realizar una fórmula, si lo hacemos de forma manual, lo toma como un dato de texto, entonces da un error, no puede calcular la fórmula y no nos va a devolver ningún resultado, ¿verdad? Otra cosa también es cuando nosotros utilizamos los porcentajes. Por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial, ¿verdad?, sabemos que a veces dicen tienen el 50, el 60, el 70% de descuento de un producto.
Entonces nosotros para sacar los porcentajes lo podemos hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, el producto cuesta, digamos, $25. Vamos a cambiarle el tamaño para que lo veamos. Y dice que tiene un descuento del 70%. Entonces yo lo que hago en este caso es hacer una multiplicación. Y voy a escribir igual 25 vamos a cambiarle el tamaño. Voy a escribir igual 25 por el 70%, perdón, por el 70%. O sea que el 70% de descuento de 25 es 17.50. Si yo quiero que sea el 50%, presiono F2 para modificar y luego escribo 50%. Sabemos que el 50% es la mitad, ¿verdad? De 25, sale 12.50. De esa forma nosotros podemos realizar operaciones básicas. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen feliz día y muchas gracias por su atención.